Vámonos de Rusia con amor. A ver, Hijo, también está durísima esta historia, ¿verdad? Mira, al final vamos a terminar esta participación con una pregunta porque se vuelve un dilema, entonces habrá que, pues de lo que sepamos ahorita, de lo que veamos en este panorama, pues pensarlo, a ver qué opina el auditorio, qué opina la audiencia, qué opina la gente, qué nos dice, porque hay algún pasaje de la historia que me parece que se les ha olvidado, se nos está olvidando, pero bueno, pues está registrado en los libros ya de historia y lo pueden encontrar en cualquier lado, que es esto que pasó en noviembre del 2015, cuando esta comisión independiente de la Agencia Mundial Antidopaje, tú lo recordarás, celebra una conferencia de prensa, esto fue en Suiza, en Ginebra. ¿Y para qué era esta conferencia urgente que hacía este llamado? Bueno, pues para denunciar ante la Federación Internacional de Atletismo la suspensión de la Federación Rusa de Atletismo de toda competencia internacional. Esto fue, insisto, en el 2015. ¿Por qué? ¿Por qué estaba suspendida la Federación Rusa en este ámbito? Porque no cumplía con los protocolos establecidos por el Código Mundial Antidopaje. Esto podría señalarse como algo a lo mejor muy trascendente para el deporte, muy importante para esta cuestión de atletismo, pero sobre todo porque se convertiría en una situación y en un arma política muy interesante y muy importante a nivel internacional. Esta suspensión que hacía esta comisión de la Agencia Mundial Antidopaje a través de la Federación Internacional de Atletismo, pues incluía la no participación de Rusia en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y la gran fiesta deportiva se quedaba prácticamente con una de las grandes potencias en el atletismo, en muchas otras disciplinas deportivas, porque no iba a asistir Sí. Rusia. Fue una conmoción, fue todo un asunto en el cual pues los diarios deportivos, los programas deportivos se abocaron precisamente a señalar cuáles eran estas situaciones por lo cual un golpe demoledor para los atletas y el país en general. Pero no solo se trataba de una acusación contra el deporte ruso, sino contra las autoridades de ese país, porque según este propio informe existía un esquema de dopaje por parte de las autoridades de la nación euroasiática. Es decir, las autoridades, la misma Federación Rusa sabía de esta cuestión, es decir, sabía que si se le suministraba esta droga, sabía y estaba permitido que lo hicieran y peor aún lo incentivaba, hacía que los deportistas pues precisamente pasaran por esta droga. El informe de la Comisión Independiente de la Agencia Mundial Antidopaje afirmaba que el Ministerio de Deportes de Rusia controlaba y realizaba este suministro de droga y peor aún, manipulaba los resultados de los análisis médicos practicados por los deportistas, los cambiaba y hacía que pudieran tener una participación activa en las competencias internacionales de deporte. Entonces, se vuelve un asunto político, por supuesto, trasciende más allá del deporte de una cuestión deportiva, en una cuestión de lucha de países. ¿Por qué? Porque en ese momento muchas de las autoridades rusas, en este caso el propio presidente de Rusia, Vladimir Putin, decía que este era un ataque político por parte de otras potencias internacionales. El pleito a gran escala para la agencia era ahora decir, bueno, ya se está manifestando esto de acuerdo a los resultados que está dando la agencia internacional, pero no tenemos pruebas, no tenemos testigos claros, necesitamos deportistas, en este caso rusos, que sean capaces de poder denunciar, decir y aceptarlo, que efectivamente toda esta situación se estaba dando al interior de la federación. Como todavía no había esta situación y todavía no tenían estos expedientes, el propio presidente de Rusia decía que este veto había sido incluso a muchos deportistas rusos que ni siquiera habían dado positivo o que ni siquiera habían sido acusados de dopaje de manera directa y ya los habían suspendido y que de alguna forma pues esto no era válido. Es decir, tú estás diciendo que dos o tres boxeadores o un atleta efectivamente está en esta cuestión de dopaje, pero todos los demás no. Entonces se le hacía injusto que prácticamente toda la Comisión Deportiva Rusa fuera vetada. Así que se volvió un pleito entre el Comité Olímpico Ruso contra el Comité Olímpico Internacional, en donde pues era una cuestión de presiones. Incluso el Comité Olímpico Ruso decía
que el Comité Olímpico Internacional estaba presionando a Canadá o a Estados Unidos, a sus propios deportistas, para que efectivamente impidieran que Rusia fuera a la justa deportiva, diciendo precisamente que no existían las mismas condiciones y que se estaba cayendo en un ilícito. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué droga estamos hablando? Estamos hablando del Melodium, un fármaco comercializado con el nombre de mildronate. ¿Qué hacía esta droga? Se supone que este fármaco ayuda a los padecimientos cardíacos, mejorar la circulación, aumentar el vigor sexual y aliviar el síndrome de abstinencia de los alcohólicos crónicos. Pero para los deportistas, según el Comité Olímpico, lo que hacía era que favorecía la resistencia y la recuperación, además de ofrecer protección contra el estrés e implica una mejoría en la actividad del sistema nervioso central. Entonces, los laboratorios de antidopaje de Colonia, que hicieron toda esta investigación, dicen que efectivamente mejoraba el rendimiento físico. Esta parte hay que subrayarla de manera importante. Porque o sea, sí mejoraba. Según lo que decía esta muestra del laboratorio antidopaje de Colonia, que sí. La conclusión era, sí, claro, sí los mejora. Entonces, a partir de este estudio que se hace allí, el 1 de enero del 2016, la Agencia Mundial Antidopaje incluye a este fármaco en la lista ilegal de sustancias prohibidas. A partir de ese momento, muchos de los deportistas rusos pues dan positivo, entre ellos María Sharapova, que estaba participando en el Abierto de Australia. María Sharapova dice, yo llevo 10 años utilizándolo porque yo padezco de estrés. Entonces, está prescrito para el estrés, efectivamente. Entonces, cuando yo llego a competencias de este nivel, pues, el estrés es brutal y lo que hacía es me tomaba como forma de un calmante. Porque se supone que, de acuerdo con los rusos, eso sí funcionaba para eso. Aquí viene, entonces, toda una serie de investigaciones que determinan que efectivamente los rusos hacían trampa. ¿A qué vamos después de todo esto? A que hay una droga que era suministrada solamente para los soldados soviéticos en la década de 1980, cuando estaban en la guerra de Afganistán, que les decían que esto pues les ayudaba precisamente a darles más energía a los soldados, que es precisamente el Melodium, que es esta droga. La droga no está aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos, pero sí se utiliza en otros países, insisto, para ayudar a proteger el tejido del corazón por medio de la regulación del metabolismo, y también se utiliza en algunas clínicas neurológicas para tratar a pacientes que tienen astenia, una anormal falta de energía. Y aquí es donde vamos a concluir todo esto. El propio creador de esta sustancia, de esta droga, Ilvar Kalvins, dice que si los atletas dejaban de usar el medicamento repentinamente, podrían aumentar los casos de muerte súbita causada por el esfuerzo físico. Dice, entonces, si tú estás usando esta droga y de repente haces un esfuerzo físico brutal, como un deportista de alto rendimiento, te mueres. Entonces, esto lo que ayuda es a proteger más allá del rendimiento. Pero de repente viene un estudio de un hombre, de un reconocido científico en Estados Unidos que se llama Don Catlin, en donde dice que los supuestos efectos de mejorar el rendimiento en los deportistas no existen. No es cierto. Y entonces publica un estudio donde dice, el meldonium solo estabiliza a las personas enfermas del corazón. Si tú estás enfermo del corazón, te ayuda. Si tú tienes diabetes, te ayuda. Diabetes. ¿Cómo diabetes? Diabetes, dije, ¿no? Te entendí diabetes. No, diabetes. Dije, no, hombre, ya le voy a dar un trancazo. Si tú tienes diabetes. La violencia. Si tú tienes diabetes, te ayuda. Si tú tienes una incapacidad del cuerpo por encima de los niveles normales, te ayuda. Pero de ninguna manera está fundamentado, está confirmado que efectivamente, según Catlin, los efectos de este medicamento muestran mejoras, pero no en personas sanas, ni las que practican deporte. Conclusión, aquí es donde vamos a terminar con esto. Conclusión. Según el estudio de Don Catlin,
este medicamento sí ayuda a personas que tienen ciertos padecimientos, pero para las personas deportistas solamente se convertía en un placebo en el cual les decían que les ayudaba a su rendimiento para que dieran un esfuerzo mucho mayor y no existía comprobación de que efectivamente les ayudara a el desempeño físico como deportistas. Es decir, que parte de la trampa que le daban incluso a los mismos soldados en Afganistán era darles eso para decirles que fueran a pelear a Afganistán. ¿Cuál es la pregunta en este momento? Que después de todo lo que estamos escuchando de lo que sucede, que es un medicamento que efectivamente no sirve para lo que te están diciendo, sino simplemente es de tómatelo y te vas a sentir mejor, y no es cierto, pero psicológicamente tú crees en este procedimiento que es el medicamento, la pregunta es, después de todo esto, ¿te pondrías la vacuna rusa sabiendo que no está en fase 3 y en donde Rusia te dice, ya está, es para esto, te va a servir para esto? Y viene el dilema para la gente que en este momento está pensando en si va o no a permitir ser vacunado con la Sputnik. Es un gran tema. Deberíamos próxima semana de hablar de esa vacuna. Y de las vacunas en general. Sí, las vacunas ¿Te parece? en general. Con gente especializada en el tema, que nos digan para dónde, izquierda, derecha, de frente, para atrás. ¿Cómo le hacemos? Para poder estar informados y tomar una muy buena decisión. Porque si lo planteas así, claro que no me la pongo. Claro que no.